en las manos del Dios soberano. El año pasado iniciamos una serie que se tituló Pequeños instrumentos en las manos de un Dios grande. Y el reto de esta serie es poder ver las vidas de los hombres y mujeres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia de la redención. Y yo creo que hay dos principios que nosotros compartimos con esos hombres y mujeres. El primero de ellos es que, al igual que ellos, nosotros somos débiles, frágiles, imperfectos, somos pecadores, pero también ellos tenían el mismo Dios que tú y yo conocemos y a quien tú y yo adoramos y servimos. El mismo Dios incomparable que estudiamos la semana pasada en Isaías capítulo 40. El mismo Dios que estudiamos en los grupos pequeños esta semana, que es un Dios que no cambia ni en su esencia, ni en sus atributos, ni en su consejo, ni en sus obras. Y la intención de esta serie es que esto pueda producir en tu vida lo siguiente. Si ellos y nosotros estamos hechos de la misma materia, es decir, que somos polvo, si ellos y nosotros tenemos el mismo Dios todopoderoso, si Dios lo usó a ellos en el pasado, entonces Dios me puede usar a mí también en el presente. Yo también puedo ser un instrumento en las manos de un Dios grande. Ahora, muchos de estos hombres y mujeres aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11 como que hicieron grandes cosas para Dios. Solamente para mencionar, ¿qué decir de Abraham? Abraham estuvo dispuesto a dejar toda su tierra y toda su parentela para seguir a Dios y se mantuvo durante toda su vida como viendo al invisible. Moisés, que con una vara trastornó a todo un imperio, que Dios le usó para abrir un mar y para liberar a más de 2 millones de israelitas. ¿Qué decir de Josué, que conquistó naciones, que derribó murallas en nombre de Dios? O de Elías, que oró para que no lloviera y no llovió, y luego oró para que cayera fuego del cielo y cayó. ¿Qué decir de Daniel y sus amigos, que eran consejeros de reyes? O de Juan el Bautista, que tuvo el privilegio de anunciar la llegada del Mesías. De Pedro, que caminó sobre las aguas y que abrió las puertas para que entrara el evangelio del reino. O de Pablo, que llenó todo el mundo conocido con la palabra de Dios y escribió más de la mitad de todo el Nuevo Testamento. Pero la persona de quien vamos a hablar en esta hora no hizo nada más que sufrir. Durante 37 capítulos, la primera parte del libro, él está sufriendo y sufriendo. Decía un puritano que Dios coloca a sus hijos en el lugar donde trae mayor gloria a su nombre. Y nosotros somos incapaces de saber cuál es ese lugar. Es Dios que decide cuál es ese lugar donde vamos a traer mayor gloria a su nombre. Así que el sufrimiento de Job es un espejo donde podemos ver un atributo que es muy confortable para nuestra vida. Es el atributo de la soberanía de Dios. Su vida ha sido de consuelo a creyentes a lo largo de la historia que han pasado por sufrimiento. Vaya conmigo al capítulo 1. Leemos desde el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salido Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de poder predicar tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, a seguir confiando, Señor, de que nuestras vidas están en tus manos, están en las manos de un Dios que es soberano, que es poderoso y que es sabio. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Hay una historia que compartí hace varios meses con ustedes. Es la historia de una señora que entró a una fábrica donde se vendían porcelana, se vendían las tazas más hermosas. Y ella tomó en sus manos una tacita y dijo: esta es la taza más fina, más preciosa que yo he visto en toda mi vida. En ese momento la taza le habló y le dijo: no siempre fue así. Hubo un momento en lo que yo era simplemente un pedazo de barro. Y mi maestro, el alfarero, me tomó en sus manos y me fue dando forma. Pero mientras él me estaba dando forma con sus manos, yo estaba desesperada. Yo le decía: pero ¿hasta cuándo? ¿Te estás volviendo loco? Y su respuesta era simplemente: aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Pero luego él me tomó y me entró en un horno de fuego. Jamás en mi vida había sentido tanto calor. Estaba desesperada en ese momento, pero él me miró a través del horno y me dijo: todavía no es el tiempo, aguanta un poco más. Después me sacó del horno, pensé que todo había terminado, pero mientras me estaba refrescando, él me tomó en sus manos y empezó a darme lija. Sentí que mi vida se acababa en ese momento, pero él me decía: espera un poco más, todavía no es el tiempo. Luego empezó a aplicar meticulosamente varias pinturas. Y en ese momento sentí que me asfixiaba, que me ahogaba por el calor de la pintura, pero él simplemente me decía: aguanta un poco más, que todavía no es el tiempo. Al fin pensé que todo había terminado. Entonces me tomó y me entró en un horno mucho más caliente que el primero. En ese momento empecé a llorar, a gritar desesperadamente. Pensé que no tenía esperanza, hasta que finalmente mi maestro me sacó
y me llevó a una tienda. Y cuando entré a esa tienda vi que estaban ahí las tazas más hermosas que jamás yo había visto. Eran una maravilla. Él me colocó en la tienda frente a un espejo y me di cuenta que yo era una de esas tazas. Que ya yo no era aquel simple pedazo de barro, era una obra terminada. Fue en ese momento que mi artesano me dijo: yo sé que sufriste cuando tú fuiste moldeada por mis manos, pero mira ahora tu hermosa figura. Yo sé que pasaste terribles calores en el horno, pero mira ahora tu sólida consistencia. Yo sé que sufriste mucho cuando te estaba lijando, pero mira ahora la finura de tu presencia. Sé que sentías náusea y deseo de vomitar cuando apliqué la pintura, pero mira ahora los hermosos colores que tiene. Lo que imaginé cuando te comencé a formar, lo que imaginé cuando te vi en el polvo, eres ahora una obra terminada. Y esto es precisamente lo que vemos en la historia de Job. El pasaje que acabamos de leer revela todo el proceso que Job sufrió en medio del sufrimiento. He aquí un hombre que lo tenía todo y en un instante lo perdió todo. Perdió sus bienes, perdió su familia, su salud, su esposa. Sus amigos no pudieron ni siquiera consolarle. Pero hay algo que Job no perdió. Job no perdió a su Dios. Él no perdió al Dios a quien él adoraba. Job está en las manos de un Dios soberano que está llevando a cabo su propósito a través de la vida de este hombre. Jeremías capítulo 18. Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero y mientras el alfarero está haciendo una vasija de barro, hay una pieza que se rompe y el alfarero vuelve y le da otra forma como él quiere. Y el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 18, versículo 6, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Dice el Señor, dice el soberano. He aquí que como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. El protagonista de esa historia no es Job. El tema de este libro no es el sufrimiento. El tema de este libro es la soberanía de Dios. Hermano, no es Job porque Job no está en control de todo lo que está llegando a su vida, sea bueno o sea malo. No son sus amigos. Sus amigos no están en control de todo lo que está pasando en la vida de Job. No es Satanás el protagonista. Satanás no está en control de lo que está sucediendo. Es Dios que está en control de principio a fin. Es Dios que está permitiendo, usando, controlando el sufrimiento de Job para su gloria, para la gloria de su nombre. Por eso en el capítulo 42, versículo 1, Job concluye en su libro: Señor, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay nadie que pueda detenerte. No hay nadie que pueda detener tu propósito. Y yo quisiera que miremos en esta hora cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. Y en primer lugar, Dios es soberano sobre las cosas buenas que llegan a nuestras vidas. Dios es soberano sobre esas cosas que nosotros llamamos prosperidad o bendición. Job era un hombre sumamente próspero, versículo 1. Él era próspero espiritualmente. Hubo un hombre llamado Job, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, era un hombre maduro, era un hombre intachable, era recto. Hay una versión que dice, era un hombre de absoluta integridad. Era temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, Job era un hombre sumamente piadoso. Todo lo que él hacía, él trataba de agradar al Señor. Como dice el Salmo 1, él es un hombre bienaventurado. Como dice Jeremías 17:7, él es bendito. Bendito es aquel que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace Job ha sido prosperado por Dios. Job es un hombre de Dios. El autor quiere que nosotros entendamos desde el principio que Job es un hombre
de Dios. Y Él quiere que sepamos esto porque en este contexto existía una falsa teología muy parecida a la teología de la prosperidad que se predica, la falsa teología de la prosperidad, que dice que a las personas buenas solamente les suceden cosas buenas y que las cosas malas suceden porque tú tienes algún tipo de pecado. Hermano, no es el caso de Job. Job sabemos que es pecador, pero lo que estamos diciendo es que lo que le está sucediendo no es por causa de un pecado en particular que él haya cometido. No porque lo dice Job, porque Dios mismo lo dice en el versículo 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Y al final del libro, cuando Job ha pasado todo su sufrimiento, el Señor le dice a los amigos de Job: ¿no habéis hablado de mí lo recto como lo ha hecho mi siervo Job? Una persona que está siendo prosperada espiritualmente. Pero él es próspero no solamente espiritualmente, él es próspero en su vida familiar. Versículo 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Mira el versículo 4. Hay armonía, hay unidad en la familia de Job. Sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hay armonía en la familia de Job. Él está preocupado por la salud espiritual de su familia. Job es un líder espiritual de su casa. Job es un sacerdote de su casa, porque dice el versículo 5 que cada vez que ellos hacían banquetes, Job venía y sacrificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y él hacía esto todos los días por cada uno de sus hijos. 10 hijos. Job ofrecía 10 sacrificios a Dios cada día. Hermano, Job no es un cajero automático. Él no solamente está interesado en proveer lo económico para su familia, él está preocupado por el bienestar espiritual de su casa. Él provee instrucción. En su casa hay un altar de adoración al único Dios verdadero. Es un hombre que ha prosperado en su vida espiritual. Es un hombre que ha prosperado en su vida material, en su vida familiar. Y como si fuera poco, él es próspero en su vida material. Hay una prosperidad material en Job. Es un combo perfecto, lo espiritual, lo familiar y lo económico. Versículo 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era tan rico que era conocido a escala internacional. Era más grande que todos los orientales. Ahora, Job es consciente que todo eso que él ha recibido no ha sido resultado de su propio esfuerzo o de su propio trabajo, sino que Dios soberanamente ha traído toda esta bendición hacia su vida. Y por eso él ofrece adoración a Dios. Y por eso en el versículo 21 él dice: Jehová dio, Jehová quitó. De hecho, Satanás sabe que todas estas bendiciones vienen de parte de Dios a la vida de Job, porque en el versículo 10 él dice que Dios ha cercado la casa de Job. Él ha cercado toda su familia y todo lo que Job hace, Dios lo ha hecho prosperar en sus manos. Hermano, todas las bendiciones que tú tienes provienen de la mano de Dios. Es Dios que te ha bendecido. Por eso dice el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, de nada sirve que tú te levantes temprano al trabajo y llegues de noche a tu casa si el Señor no está contigo. Versículo 3, aún los hijos son herencia de Jehová, cosa estimada es el fruto del vientre. Por eso dice Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas, compre vacas y ovejas, y se aumenten la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder de hacer las riquezas. Yo quisiera que tú reflexionases en esta hora. Todas las cosas buenas que han llegado a tu vida es por la mano de Dios. Tú puedes decir, en mi vida Dios ha sido bueno. Gustad y ved cuán bueno ha sido el Señor contigo. Si eres cristiano es por la gracia de Dios. La esposa que tienes por la gracia de Dios. Los hijos que tienes por la gracia de Dios. Las bendiciones que tienes es por la gracia de Dios. Tú puedes decir, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Ahora, no solamente la mano de Dios está a favor de Job, sino que hay otra mano aquí. La mano del diablo está en contra de Job. Dios es soberano sobre todas las bendiciones, pero en segundo lugar, Dios es soberano sobre Satanás. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Los hijos de Dios vinieron delante de Dios. Y esta expresión, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. De hecho, en Job 15:8, los ángeles son presentados como que forman parte del consejo de Dios. Y en el capítulo 33, versículo 23, ellos son mensajeros entre Dios y los hombres. Los ángeles vienen a presentarse delante de Dios. Y entre los ángeles hay un infiltrado, Satanás, el adversario. Él viene, dice, de rodear la tierra. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Dios llama la atención a Satanás sobre la piedad de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué glorioso que el Dios todopoderoso, el Dios soberano sobre todo el universo, conoce quién es Job. Y está pendiente en la forma en que Job vive su fe. Sabe que Job es un hombre piadoso. Qué tremendo que Job es un tema de conversación en el cielo. Pero no solamente en el cielo. Versículo 9, respondió Satanás a Jehová, ¿acaso te teme Job de balde? No solamente es que Dios conoce a Job, Satanás sabe también quién es Job. La forma en que Job vive es tema de conversación en el cielo y es tema de conversación en el infierno. Dios sabe quién es Job, Satanás conoce también quién es Job. Hebreos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mismo cielo, el infierno están viendo la forma en que tú vives tu vida cristiana. Dice Robert Murray, el cristiano es una persona que hace que sea más fácil para los demás creer en Dios. El cielo lo sabe y el infierno lo sabe y todo el mundo alrededor sabe que Job es un hombre piadoso. Así que hay una acusación de Satanás. Satanás no está diciendo que lo que Dios dice es mentira, que Job no es un hombre piadoso. Satanás quiere acusar la motivación de Job detrás de esa piedad. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene? Hay un cerco alrededor de Job y de toda su familia. Y Satanás sabe que él no puede cruzar ese cerco para destruir la vida de Job. ¿Se recuerdan el pueblo de Dios en Gosén? Éxodo 8:22. Cuando vino la plaga de la mosca, dice Éxodo 8:22, que ni siquiera una mosca entró a Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Éxodo 9:26, cuando cayeron los granizos, ni siquiera un granizo cayó en la tierra de Gosén. Cuando vino el ángel de la muerte que descendió para matar a los primogénitos, donde quiera que estaba el dintel tintado con la sangre, el ángel de la muerte tuvo que seguir de largo y solamente pudo matar a los primogénitos de los egipcios. Pero dice Salmo 34:7,
el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es una teofanía, es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Si eres creyente, hay un cerco alrededor de ti. Nada ni nadie te puede tocar. Todo lo que llega a tu vida es Dios quien lo permite soberanamente. Satanás no puede tocar la vida de Job sin el permiso de Dios. Así que Satanás hace lo que él siempre hace, acusar. El nombre de Satanás es un título que se daba a los fiscales que venían delante de un juez a acusar, a traer evidencias. Y eso es precisamente lo que hace Satanás. Apocalipsis 12:10 dice que él está de día y de noche delante de la presencia de Dios acusándonos. Así que la acusación de Satanás aparece en el versículo 9. ¿Acaso Job te teme de balde? ¿Tú crees que Job te ama de verdad? ¿Job te ama a ti o ama las bendiciones que tú le has dado? ¿Job te ama a ti o ama lo que tú has hecho por él? ¿Job ama a Dios o ama simplemente los regalos de Dios? Si tú le quitas todos los regalos a Job, todo lo que tú le has dado, ¿tú crees que él te seguiría amando? Es una buena pregunta. ¿Cómo sabes si amas a Dios o simplemente amas lo que Él te ha dado o lo que Él ha hecho por ti? Hay una petición de Satanás. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Dios le da el permiso. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Jehová. Versículo 11 y versículo 2. Uno no sabe si es la mano de Dios o si es la mano de Satanás. Satanás está actuando bajo los límites que Dios le ha establecido. Satanás acá se convierte en un instrumento de Dios sin él saberlo, como fue Faraón cuando Dios endureció su corazón para mostrar en él su gloria. ¿Recuerdan a Pedro? Satanás, dice Jesús, te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falta. Hermano, dos aspectos a considerar. Al igual que Job, nosotros tenemos un enemigo. El mismo enemigo de Job es nuestro enemigo, Satanás. Y dice 2 Corintios 2:11, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Hay una guerra invisible. Job no es consciente de lo que está pasando. Recuérdate que Job no tenía el libro de Job. Pero hay una guerra invisible. Nosotros también estamos en una guerra invisible. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás sigue rondeando la tierra. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ciertamente no podemos ignorar que él tiene cierto poder. Él es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el gobernador de las tinieblas. Es cierto que causa estragos en este mundo, pero Él actúa bajo el límite de la soberanía de Dios. Hermano, porque como dice 1 de Timoteo 6:15, solo hay uno que es bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y Él está por encima de Satanás. Dice Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Tenemos un enemigo aparentemente poderoso. Pero nuestras vidas, tu vida no está en las manos de Satanás. Tu vida está en las manos de Dios. Tú no estás bajo la soberanía del diablo. Tú estás bajo la soberanía de nuestro soberano Dios. Hay muchos que no conocen a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, tú ves al diablo demasiado grande. Ellos ven al diablo hasta en la sopa. Ellos dicen, mi familia, todo lo que tengo lo arrebato todo lo que es mío. En primer lugar, nada es tuyo, todo le pertenece a Dios. En segundo lugar, tu familia, tus hijos y todo lo que tienes no está en las manos de Satanás, está en las manos del único Dios verdadero. Ahora, Satanás quiere hacer algo.
quiere que Job dude en medio de su sufrimiento, que Job pueda dudar de la bondad de Dios. Quiere que Job pueda cuestionar, pueda maldecir a Dios. Y él viene con todas sus armas en un mismo instante contra este hombre piadoso. Pero Dios es soberano sobre las bendiciones. Dios es soberano sobre el diablo y los demonios. Pero Dios es soberano sobre el sufrimiento que Él permite que llegue a nuestras vidas. Él es soberano sobre las cosas buenas que llegan a tu vida. Pero Él también es soberano sobre las cosas malas que llegan a tu vida. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y llegaron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba ese hablando cuando vino otro que dijo, fuego cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Este estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y mataron a los camellos y los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, y esa es la parte más fuerte, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. El sueño de Job se acaba de convertir en una pesadilla. Todo en el mismo día. Él acaba de perderlo todo. Los sabeos son una tribu árabe que viene del sudoeste. Y los caldeos eran bandas nómadas. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo 2 pueblos para atacar a Job el mismo día y destruirle todo? Job está siendo atacado por los 4 extremos. ¿Acaso es casualidad? Mala suerte. El destino. Coincidencia. O como decía el pastor Lenin, es una diosidencia. Es Dios que está permitiendo que esto suceda. Dios está en control de su creación. Fuego del cielo cayó. Un viento que sopló y tumbó la casa. Huracanes, tsunamis, tornados, terremotos, olas de calor, heladas, sequía, inundaciones, hambrunas, no escapan del control soberano de Dios. Es Dios que lo permite. Dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Los sufrimientos que están llegando a la vida de Job es Dios que lo está permitiendo. Pérdidas económicas. En un instante quebró completamente. Hay personas que se quitan la vida cuando su empresa quiebra. Job ha perdido sus ovejas, sus camellos, sus bueyes, sus siervos, todo. Pérdidas emocionales, sus propios hijos lo acaba de perder. ¿Cómo uno responde en un momento así? Se justifica en ese momento que nos quejemos. Cualquiera se puede quejar. Pero el corazón de Job es como un frasco de alabastro que ha sido quebrantado completamente. Y de lo profundo de su corazón surge una verdadera adoración. Dice Job en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él sabe algo, Jehová Dios, Jehová dio. Él sabe otra cosa, no fue Satanás que quitó. Cuidado si Job se equivocó. Fue Dios que quitó. Él fue soberano cuando me dio las ovejas, las vacas, los bueyes. Él sigue siendo soberano cuando me quitó las ovejas, las vacas y los bueyes. Bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34. Dice Tim Keller, cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, finalmente caemos en cuenta no solo de que no estamos en control, sino también de que nunca hemos estado en control. Él logró Job vencer en el primer round, pero viene un segundo round. Lo leíamos ahorita, el capítulo 2. Satanás nuevamente viene delante de Dios y acusa a Job. Y respondió Satanás, capítulo 2, versículo 4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Versículo 7. E hirió a Jod con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Jod un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Jod acaba de perder. No solamente hay pérdida económica, familiar, Jod acaba de perder su salud en un instante. Lo único que le queda a Jod es su esposa. ¿Pero qué esposa? Mire lo que le dice su esposa. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Yo creo que en la Biblia hay mujeres que son malas. La esposa de Lot puede ser, Jezabel. Pero a donde llegó esta, yo creo que esa está en el primer lugar, en el ranking. Maldice a Dios y muérete. Algunos comentaristas dicen que Satanás sabía que Jod era un hombre piadoso, pero él sabía que su esposa no era piadosa. Fíjate que él mató a los hijos, pero le dejó la esposa, porque la esposa podía ser un instrumento de Satanás para atacar a Jod. Cuidado, hermano, si tú eres un instrumento de Dios o tú eres un instrumento del diablo. Porque el mismo Pedro que dijo, tú eres el Hijo de Dios, le dijo a Jesús, mira, no mueras en la cruz. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. En ese momento la esposa de Jod se convirtió en un instrumento del mismo diablo. Maldice a Dios. ¿Y quién le dijo a la esposa de Jod que era eso que Satanás quería precisamente en el cielo, que él maldijera a Dios? Ella dice la misma palabra de Satanás, maldice a Dios y muérete. Mira la respuesta de Jod. Como suelen hablar, cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso no pecó Jod con sus labios. La misma prueba que produjo en Jod una adoración, la misma prueba que produjo en Jod que él bendijera a Dios, produjo en su esposa que ella maldijera a Dios, produjo en su esposa una maldición. Los dos están atravesando por la misma prueba. Los dos lo han perdido todo, los dos han perdido a sus hijos, pero uno bendice y otro maldice a Dios. Porque las pruebas no cambian a nadie, las pruebas lo que hacen es revelar lo que hay en lo profundo de tu corazón. Versículo 11, vinieron los hijos de Jod, los amigos de Jod, los cuales alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto. Los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ahí es que surge la pregunta, ¿por qué Jod? ¿Por qué los justos tienen que sufrir? ¿Por qué si Dios dice que Jod es un hombre piadoso, le tiene que venir tanto sufrimiento? Y es una pregunta que el libro de Job no responde porque en todo el libro Dios guarda silencio. Hasta que en el capítulo 38 Dios habla y le dice, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién expandió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y Dios empieza a hacerle preguntas y preguntas a Job. Cuando Job necesitaba una respuesta, Dios le está haciendo preguntas. Dios en el capítulo 38 no le dio respuesta a Job sobre lo que él estaba pasando. Dios se le reveló a Job como Él es. Él es un Dios soberano. Él es un Dios sabio. La sabiduría es la forma, es la habilidad de idear un fin perfecto y escoger un medio perfecto. Dios tiene un fin perfecto para Job. Y el medio perfecto que Dios ha elegido es el camino del sufrimiento. Por eso dice Santiago 5:19, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es misericordioso y compasivo. A mí me chocó eso cuando yo lo leí. Yo hubiese puesto que el Señor es muy soberano. Pero al hablar del sufrimiento de Job, decir
que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿En qué fue el Señor misericordioso y compasivo con Job? En muchas cosas. Porque aunque usted no está viendo a Dios, la mano invisible de Dios está sosteniendo a Job en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Porque aunque usted no lo está viendo, desde el principio hasta el fin, Dios está en control de todo lo que está pasando en la vida de Job. Porque Dios restauró al final todo lo que Job tenía. Porque Job no merecía una sarna, Job merecía el mismo infierno. Porque aún Satanás está siendo utilizado en la vida de Job para la gloria de Dios. Al final de la historia vemos cómo Dios es glorificado en el sufrimiento de Job. Dios es glorificado en el sufrimiento de Job y en tu propio sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene un propósito cuando la gloria de Dios es primordial en nuestra vida, cuando la gloria de Dios está por encima de nuestro propio sufrimiento y de nuestro propio dolor. El sufrimiento solamente nos hará mejores cuando aprendemos a amar a Dios a través del sufrimiento. Pero también aprendemos en esa historia que Satanás es derrotado, que Satanás es vencido. El Satanás que aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2 tiene que guardar silencio durante todo el libro. Ciertamente, en todo el libro hay momentos de debilidad en Job. Hay ocasiones donde él se sintió deprimido. Hay ocasiones donde él incluso maldijo el día en que él nació. Pero al final, en cada instante, él confió en que Dios era soberano sobre las circunstancias que él estaba viviendo. Dice William Barclay, la característica suprema de los cristianos no es que no caen, sino que cada vez que caen, Dios lo levanta. No es que nunca son golpeados, sino que nunca son finalmente derrotados. Pueden perder una batalla, pero saben que al final nunca perderán la guerra. Job no perdió la guerra en el sufrimiento, porque él sabía, yo sé que mi Redentor vive y que al fin él me levantará del polvo. Él confiaba en su Redentor, él confiaba en su Salvador. El sufrimiento solamente puede refinarnos como el fuego al oro. Va a refinarnos cuando nosotros sabemos que Dios camina con nosotros en medio del fuego, en medio del sufrimiento. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Satanás anda como un león rugiente. Él quería destruir la vida de Job. El día de hoy Satanás anda como un león rugiente. Pero yo no sé si tú viste en YouTube un encuentro de dos boxeadores. Hay un boxeador más pequeño que se sube al ring y él está muy animado por pelear. Pero cuando viene su contrincante, un boxeador grande, fuerte, cuando empiezan a leer la historia de este contrincante que dice, él ha noqueado a tanto, él ha matado a tanto, y suena la campana para pelear, ese boxeador pequeño se bajó del ring y salió corriendo, como diciendo en su corazón, para que digan que aquí murió, mejor que digan que aquí corrió. Él anda como un león, pero lo único que él puede hacer es rugir. Y con sus rugidos quizá él puede atemorizarte, porque con nosotros está el león de la tribu de Judá, el que venció en la cruz y se levantó de entre los muertos. Como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15, él despojó a los principales y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En las crónicas de Narnia, de hecho, Jesús es comparado como un león. Y ese león se llama Aslan. Y hay una frase que me gusta mucho en el libro que dice, la injusticia verá su fin cuando Aslan vuelva por aquí con su potente rugido. Las penas habrán desaparecido en cuanto los colmillos muestre. El invierno estará herido de muerte y cuando agite la melena regresará
la primavera. Ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermano, en esta guerra invisible tú no estás solo. El Señor te ha dejado una armadura. Dice Efesios capítulo 6, vístete de toda la armadura de Dios. Él engañó a Eva, Él hizo caer a Judas, Él hizo que Pedro negara a Jesús. Él está al acecho de tu vida. Pero cuando venga el dardo de fuego, saca el escudo de la fe. Cuando vengan la flecha de Satanás a tu mente, ponte el yelmo de la salvación. Cuando él trate de hacerte dudar del amor de Dios con sus mentiras, entonces cíñete el cinto de la verdad. Y no importa el arma que él traiga en contra de ti, tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Habrá alguien acá que tenga su espada? Así que si él trata de tentarte y seducirte con las cosas de este mundo, dile: Satanás, no venga en contra de mí, porque no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él trate de hacerte dudar de la fidelidad de Dios en el sufrimiento, dile: no, Satanás, yo no tentaré al Señor mi Dios. Cuando él te ofrezca todo el éxito y la prosperidad de este mundo, dile: búscate a otro, porque yo solamente adoraré a mi Señor y solamente a Él le serviré. Pero también la tercera lección, Job fue transformado a través de su prueba. Al final él conoce más de Dios. Dice C.S. Lewis: somos como bloques de piedra que el escultor va moldeando hasta lograr su forma, la forma que él desea. Los golpes de su cincel, que tanto hieren o nos duelen, también nos van haciendo perfectos. Él al final conoce más acerca de la soberanía de Dios. Él conoce más acerca de la sabiduría, del poder de Dios. Él dice en el capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento tuvo un propósito en la vida de Job. El sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas. Pero ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? Dice John Piper: el propósito principal del sufrimiento es para demostrar la grandeza de la gloria, de la gracia de Dios. La demostración más alta, más clara, más segura de esa gloria es el sufrimiento de la mejor persona en el universo por millones de pecadores indignos. El sufrimiento existe para que Cristo, a través de su sufrimiento en la cruz, pueda demostrar la grandeza de la gracia y de la gloria de Dios. Cristo escogió el único verdaderamente justo y perfecto, escogió el camino del sufrimiento para lograr nuestra salvación. Él absorbió la ira de Dios a través de su sufrimiento. Él llevó nuestros pecados y adquirió perdón de Dios a través de su sufrimiento. Él venció a la muerte a través de su sufrimiento. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que cuando el diablo venga a acusarte, cuando el diablo venga a restregarte todos tus pecados, dile, como decía Martín Lutero: sí, Satanás, admito que merezco la muerte, admito, Satanás, que merezco el infierno, pero conozco a aquel que sufrió en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde Él está, allí yo también estoy. Él sufrió por mí. Ríndete, hermano, en esta hora, delante del único Dios soberano. Trae delante de Él todas tus cargas, todo tu dolor. Recuerda que Él es soberano sobre tu vida, que Él es soberano sobre Satanás y que Él es soberano también sobre el sufrimiento que llega a ti. Y que la mejor respuesta a ese Dios que es soberano, que está en control de todas las cosas, sea la misma que dio Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Gracias, Señor, en esta hora, por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, a poder descansar en que tú, en todo tiempo, en todo momento, estás en control de todo lo que llega a nuestras vidas. Señor, oro por aquellos que no te conocen en esta hora, para que tú
les des el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Pero oro, Señor, también por cualquier hermano que esté atravesando por un sufrimiento, por una prueba, para que tú, Señor, en medio de ese dolor pueda glorificarte, pueda transformar su corazón. Y al final, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. Los pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga.